eh, aire-vapor. Debemos aclarar que el vapor de agua existe en el aire. Pueden ver también mi pantalla, ¿no? Sí, Inge. Como vapor sobrecalentado, ¿sí? Y el vapor sobrecalentado en un rango de 0 grados a más o menos 55 grados, cumple con la ecuación de estado. Que es P por B igual a nRT, ¿no es cierto? Entonces vamos a comprobar. Yo quisiera que ustedes en este momento vayan a tablas de vapor y busquen cuánto sería el volumen específico a 20 grados centígrados. O sea, encontrar B sub G, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de vapor, entonces será B sub G. ¿Cuánto será B sub G a 20 grados centígrados? Vean en sus tablas de vapor, por favor. Ingeniero, ¿Cuánto da? yo he encontrado 57.79 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya, perfecto. Ay. Entonces anotamos aquí 57.79 metros cúbicos sobre kilogramo. por kilogramo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, nosotros ya hemos visto que la densidad es igual a presión, peso molecular sobre RT, ¿no es cierto? Entonces, la densidad o el volumen específico sería igual a RT sobre presión por el peso molecular, ¿sí? Ya. Entonces, a ver, ustedes mismos se encuentren, ¿sí? T sería 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Presión, si estamos hablando de presión atmosférica a nivel del mar, esto sería una atmósfera, ¿sí? Con esos datos, y ya sabemos que R es igual a 0.0823 atmósferas, litro, grado Kelvin, mol, ¿no ve? Bueno, entonces deme cuánto sería el volumen específico. Encuentren rapidito, por favor.
¿Cuánto han encontrado? ¿Cuánto han encontrado? ¿Están ahí, jóvenes? Inge, Dígame, señorita. 1.34 me sale. Ay, 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 no puede ser. Tiene que salir igual a lo que estamos sacando. A ver. Mm, a ver, calcularemos. 0.0823 atmósferas, litro, grado Kelvin, mol. Temperatura, 20 serían 293 grados Kelvin. Luego que tendría presión sería una atmósfera. Y aquí sería el peso molecular del agua, sería 18, ¿no? 18 gramos mol. A ver, ¿cuánto sale esto? 1,340. 1,240. 340. Sería metros cúbicos. Kilogramo. Mm, 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 mm. Ya, ¿y cuál sería la presión de saturación? Busquen la presión de saturación a 20 grados centígrados. ¿Cuál sería la presión de saturación? ¿Qué presión de saturación corresponde para estos 20 grados centígrados? 2,34 kilopascales, Inge. Ya, entonces convertiremos esos, a ver, ¿cuánto es? 34. 2,34. Entonces, aquí tendríamos que convertir esos kilopascales a atmósferas. Se los voy a convertir aquí. 2,34 kilopascales por 101.32 kilopascales es una atmósfera. Ya, ¿eso cuánto saldría? 0,0. 23. 0,023. A ver, ahora sí sacaremos cuánto sería aquí. Voy a reemplazar esto. Entonces sería 0,023. A ver, con 0,023, ¿cuánto ya da esto? 8.25.
58,25. Ahora sí. 58 Coma 25. todavía está alejado, ¿no? Ya. Entonces, como el agua está, como el agua, como el vapor de agua está juntamente con el aire, entonces, y hemos dicho que la presión de dos gases que están en el aire, entonces lo que estoy haciendo es esto, Yo tengo el aire en una cajita, vamos a decir, y cada uno de ellos tiene su presión, o sea que hay una presión del vapor y una presión del aire, ¿no? ¿Sí? 58,25. Claro. Esto es 58 y esto es 58,25. Ya. Bueno, ¿esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra que PBNRT puedes responder a la ecuación de estado, ¿sí? A bajas temperaturas. Esto prácticamente 58, ¿no? Y esto es 58,25. O sea, hay una similitud, ¿ya? Y por otro lado, nosotros hemos aprendido que la presión de una mezcla, la presión total de una mezcla de gases es la presión del aire más la presión de vapor. Entonces, si la presión total es una atmósfera a nivel del mar, entonces la presión del aire será igual a la presión total menos la presión de vapor. Entonces, la presión del aire, cuando estamos a 20 grados centígrados, y una atmósfera, podemos decir que es igual a 101,32 kilopascales menos la presión del vapor, y la presión del vapor sería 2,34 kilopascales. Resten, por favor, ¿cuánto da esto? 98,98. Ya. Entonces, esta es la presión del aire y esta es la presión de vapor, la presión de saturación, ¿sí? También se conoce como P sub G, la presión de saturación. Entonces, presión de saturación del aire. También se conoce como P sub G. Entonces, esto viene siendo P sub G. Entonces, estamos comprobando que la ecuación PBNRT en un rango de 0 a 55 atmósferas y bajas presiones, como son la presión atmosférica, está como un vapor sobrecalentado, ¿sí? Y cumple con la ecuación de estado, ¿no?
Ya, por otro lado, sabemos que la entalpía del vapor es función de la temperatura y va a ser igual a H sub G a una temperatura dada, y de la misma manera la energía del vapor es también función de la temperatura, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Cuando llevamos termodinámica, yo les enseño de que el vapor de agua nunca debe encontrarse con la ecuación de estado. Al que encuentre con ecuación de estado le pongo 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos tablas. Porque si utilizáramos P en RT, ¿para qué utilizo las tablas? Yo puedo usar la ecuación de estado nada más. Ya. Este es un artificio que utiliza la ingeniería porque en este rango de temperaturas, entre 0 a 55, 0 a 50, cumple con la ecuación de estado. Y aprovechamos esa condición. Vean ustedes la similitud, no es igual, pero es bastante cercano, ¿no? Bastante cercano. Entonces aprovechamos para utilizar la ecuación de estado. ¿Ya? ¿Qué es la entalpía? ¿Quién me puede decir lo que es la entalpía? ¿A qué es igual la entalpía? Ingeniero, buen día. Buen día, E- joven. es energía interna más el producto de la presión por la velocidad. No por la velocidad, Por el volumen. A ver, perdón, por el volumen, ¿no? Ya, muy Sí, bien. Entonces sabemos que H es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico, ¿ya? Y como esto es función de la temperatura, H también es función de la temperatura. Entonces, esto es muy importante recordar en psicometría, ¿no? Por eso es que estamos analizando la energía interna y la entalpía, ¿ya? Pues cuando hablamos de la entalpía del vapor, es hablar de la entalpía del gas, ¿no? El gas, ya. Pues vamos a aprender algo de alguna terminología, y la primera es la humedad. La humedad se define como la relación de la masa de vapor sobre la masa del aire, ¿no? Entonces podemos decir que es la relación entre la masa de vapor de agua, masa de vapor, bueno, de agua, por unidad de masa de aire seco, ¿ya? Y
También hemos debido escuchar sobre la humedad relativa. ¿Sí? La humedad relativa, como pasan en los canales de televisión, en el periódico, ¿no es cierto? Es una relación porcentual y se define entre la masa de vapor sobre la masa del vapor en estado de saturación. ¿Ya? Sobre el vapor. Ya. La humedad relativa se define como la masa de vapor que existe en el aire sobre la masa de vapor requerida para que el aire esté completamente saturado. ¿Ya? Si el aire es seco, ¿sí? Entonces la masa de vapor es cero y se define la humedad relativa como esta letra griega. ¿Qué letra griega es esta? ¿Qué es esto? Pi, ¿no? Ya. Y, sí, sí. Si el aire está húmedo,
Y si el vapor del aire está en condiciones de saturación, entonces phi es igual a 1 o el 100%, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si sabemos que tanto el aire como el vapor del agua se comportan o responden a PV/NRT, y yo sé que esto es igual a masa del vapor sobre la masa del vapor en estado de saturación. Entonces, utilizando la ecuación de estado, yo puedo decir que esto es igual a la presión del vapor por el volumen sobre RT. Y aquí tendría la presión de saturación por B sobre RT. ¿No es esto? Como ambos van a estar en el mismo volumen y a la misma temperatura, entonces esto se cancela, ¿sí? Y de ahí yo puedo encontrar que la humedad relativa, ¿sí?, es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación, ¿no? Presión de vapor sobre la presión de saturación, para poder encontrar la humedad relativa. Y si yo quiero poner ahora esta misma expresión como simplemente humedad, que sería la masa de vapor sobre la masa del aire, esto me quedaría como la presión de vapor por el volumen sobre R del vapor por T sobre la presión del aire por el volumen del aire por R. Bueno, la R vamos a poner que tendríamos que poner así, ¿no? A ver, voy a modificar esto un ratito. Más bien lo que teníamos es despejar M y utilizar el peso molecular. Creo que es lo más correcto. Aquí yo tengo que P por B, a ver, P por B es igual a la masa sobre el peso molecular por RT. Entonces la masa, despejando sería la masa, igual a P por B por M sobre RT. Aquí está mejor. Entonces, M del vapor será presión del vapor, volumen, peso molecular del vapor o del agua, ¿sí?, sobre RT, y aquí sería del aire, presión del vapor, aquí sería presión del aire, volumen, peso molecular del aire sobre RT. ¿Cierto? Entonces, volumen sería con este volumen, porque ocupan el mismo volumen, la constante es universal de los dos y están a la misma temperatura los dos. Y esto quedaría en realidad sobre sería igual a presión del vapor por el peso molecular del vapor sobre presión de aire
sobre el peso molecular del aire. Esto va a ser igual a presión del vapor por el peso molecular del vapor. El peso molecular del agua es 18 gramos mol. Y la presión del aire y el peso molecular del aire es 28.9, habíamos dicho, ¿no? 28.9. Entonces, la humedad simple es igual a la... ¿Cuánto es 18 entre 28.9? 0622. Ya. Y esto es esto, ¿no ve? No, no es esto. No es esto. Esto es 0622, pero yo podría poner en función el otro, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero poner en función, poner la humedad en función de la humedad relativa, ¿sí? Esto va a ser igual a la humedad por la presión total sobre 0.622 más la humedad por P sub G. ¿Sí? Esto podemos escribir como la humedad va a ser igual a 0.622 por la humedad relativa por P sub G sobre la presión total menos pi por P sub G. ¿Dónde P? ¿Qué sería P? P sería la presión total es P, ¿no? Presión del aire más la presión del vapor. Ya. Demuestren esto, queda para demostrar de tarea. O demuestren ahorita un ratito, demuestren jóvenes, demuestren un ratito. Ingeniero, ya lo demostré. ¿Ya? Sí. Muy bien, muy bien, Sí, sí, yo también dije. muy bien. Todos ya deberían sacar, todos ya deberían tener. Sí, ya. Sí, ingeniero. Excelente, excelente, ya, muy bien.
Entonces, ya podríamos empezar a hacer algunos ejercicios entonces, ¿no? Dice, ¿qué número de ejercicio es? ¿Qué número de ejercicio nos toca, jóvenes? El 6. El 6. Sí, el 6, Inge. Ya. Entonces aquí inicialmente yo tengo un aire, ¿sí? Tengo un aire húmedo. Primero, este aire húmedo, primero el aire y el vapor de agua que están, los dos están están unidos, digamos, están en una mezcla, ¿sí? Inicialmente están a 100 kilopascales y la humedad relativa es 75%. Se comprime isotérmicamente, dice,
se comprime isotérmicamente, entonces aquí me faltaría la temperatura, ¿no? Temperatura. ¿Sí? Entonces, aquí tendría que poner aire a 100 kilopascales. Aquí voy a aumentar, por favor, esto así, y faltaría la temperatura más. Entonces sería aquí de aire a 25 grados, 100 kilopascales. O sea, inicialmente está aquí aire húmedo a 25 grados y 100 kilopascales. La humedad relativa es del 75%. Se comprime isotérmicamente, es decir, no varía la temperatura. Comprimo hasta que llega un momento en que empiezan a aparecer gotas aquí. Se comprime isotérmicamente hasta que se condense. Entonces dice determinar la presión final del proceso, asumiendo que la cantidad de agua permanece constante. Entonces, yo tengo dos estados, ¿no? Estado 1. Estado 1. ¿Sí? Voy a tener presión 1 de 100 kilopascales. La humedad relativa es 0.75 y la temperatura 1 es igual a 25 grados. En el estado 2, me preguntan, ¿cuál es la presión 2? ¿Sí? No conozco. Estado 2, ¿no? Estado 2. La presión 2 desconozco. Si es un proceso isotérmico, T2 sigue siendo 25 grados. Ahora, la pregunta, jóvenes, ¿cuál será la humedad relativa 2? 1. 100%, ¿no es cierto? Porque si empieza a haber agua, cuando ya empieza a haber agua, ya hay un estado de saturación, ¿sí? Quiere decir que la humedad es 100%. ¿No es cierto? Entonces, 1, ¿no? 1, ya directamente 1 nomás, no vamos a poner 100%. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo hallamos esa presión 2? ¿Cómo puedo hallar esa presión 2? Bueno, primero, yo sé que la humedad es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación. Entonces, la presión de vapor va a ser igual a la humedad por la presión de saturación, pero esta presión de saturación siempre va a tener una temperatura, que es la temperatura de saturación, y ese será de 25 grados, ¿no? Entonces, esto sería igual a 0,75 encuentren por favor la presión de saturación a 25 grados. Es 3,17 kilopascales.
Entonces, ¿esto cuánto me da? ¿Cuánto me daría la presión de vapor si yo multiplico 0,75 por 3,17? 2 puntos. Ya. Y esto me permitiría también encontrar la presión del aire, ¿no es cierto? Que va a ser igual a la presión total de 100 kilopascales menos la presión del vapor. Y la presión del aire, ¿cuánto me daría? Sería 100 menos 2,38. $97,62. Ya. Pero además, yo puedo encontrar la humedad 1, ¿no es cierto? ¿Para qué me va a servir encontrar la humedad 1? Para saber cuántos kilogramos de vapor tengo sobre kilogramos de aire seco. Entonces yo puedo utilizar la ecuación que ustedes han demostrado, 0,622 por la humedad inicial por P sub G sobre la presión total menos pi por P sub G. Y esto me va a dar en kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Por favor, tenemos todo para encontrar. ¿Cuánto nos da eso, por favor? P es 100, P sub G ya hemos hallado, que es 3,17. ¿Cuánto me da esto? 0,015. Nada más, cerrado. 0,015. 0,01516. 16. 0,01516. Ya, podríamos redondar a 0,152, ¿no? Sí. Ya. Ahora, esta relación kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire no va a variar, ¿no es cierto? Porque aquí lo que me está dando es los kilogramos de vapor y los kilogramos de aire seco. Entonces, en el estado 2, por más que yo comprima, esta relación no va a variar. O sea, la masa de vapor, la masa de agua que hay aquí y la masa de aire van a permanecer constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que W1 va a ser igual a W2. ¿No es cierto? Entonces, yo sé que en el estado 2 esto es igual a 1.
Y esto es igual a P sobre P sub G. En el estado 2. En el estado 2. Entonces la presión del vapor es igual a la presión de el agua saturado, porque ya está saturado. Estos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo reemplazar en esta ecuación. ¿Sí? Que conozco ya, va a ser igual a 0.06 22. Bien, vamos a de una vez despejar aquí. Entonces, la presión del aire en el estado 2 va a ser igual a 0.622 por P sub G sobre W. Y esto sería igual a 0.622 por P sub G, 3.17. Y B permanece constante, 0.0152. Entonces la presión de aire, ¿cuánto da aquí? ¿Cuánto da eso? $129,72. Y sabemos que la presión 2 es igual a la presión de vapor más la presión de aire. Entonces la presión 2 va a ser igual a la presión de vapor. La presión de vapor ya hemos encontrado que es igual a P sub G, que sería 3.17 más la presión del aire, que es 100.29.72. ¿Cuánto me da eso? 132,89. 32,89. No, 132, ¿no? Sí, 132,89. Esta sería la presión 2, lo que me están preguntando, ¿cuánto es la presión 2? Aquí lo que hemos aprendido es que cuando la presión, la humedad es igual a unidad, entonces la presión del vapor es la presión de saturación, porque el agua está saturada. Entonces, ¿en qué casos? Por ejemplo, en la vida real, ¿en qué casos decimos que la humedad es del 100%? Cuando está Cuando está lloviendo. lloviendo, empieza a llover. Cuando está lloviendo, ¿no? Cuando está lloviendo, entonces hay humedad del 100%. Ya, otra forma de ver, digamos, de apreciar un estado de saturación, por ejemplo, si antes de la pandemia, seguramente alguna vez han ido a alguna fiesta y se han quedado hasta el amanecer. Dentro de la casa hay un calor terrible y afuera está haciendo frío. ¿Qué pasa?
con los vidrios del local donde está la fiesta. Se empañan. Además que se empaña, hay un momento, si está ya está ya amaneciendo, si ha amanecido, empieza a chorrear el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza a chorrear el agua, pues. Entonces, ese es el estado de saturación. Por ejemplo, el pasto, ¿no? El pasto. ¿Por qué en la mañana lo que decimos es rocío? Rocío. En la mañana, si vamos a tocar el pasto, hay agua, ¿no? Sin que se riegue, ha aparecido agua en el pasto. ¿De dónde ha venido esa agua? ¿Han visto alguna vez? ¿Se puede uno echar en la mañanita temprano en el pasto? Está mojado, ¿no? ¿De dónde viene el agua de esa humedad del pasto? ¿Ah? ¿Qué refleja eso? Esa es la condensación del aire, ¿sí? Por el frío que hace en la mañana. Entonces, el agua del aire se ha condensado en el pasto y a eso le llamamos rocío. Y también se conoce como temperatura de rocío. Rocío es el agua que aparece, ¿sí?, en cualquier superficie y es producto de la condensación del agua, ¿no? ¿Sí? Ya. Ejercicio número 7. 7, ¿no? Sí. En un proceso de secado industrial,
No es el aire, perdón. No, eso está mal. No es el aire. La tela sería. La tela sale de la secadora con 10% de humedad. De humedad. El aire entra a la secadora a 80 grados centígrados y humedad igual a 20% y sale de la secadora a 60 grados y humedad sería 1 y hacia la salida 2 igual a 70%. Ya. Determinar el flujo másico necesario para realizar este proceso de secado. Ya. Entonces, nosotros tenemos tela que entra y tela que sale. ¿Listo? Y tenemos aire que entra y aire que sale. ¿Ya? Entonces aquí hay una máquina, ¿no es cierto?, que está entrando en tela en unas condiciones 1 y sale una condición de tela 2. Y el aire está entrando igual en unas condiciones 1 y sale en condiciones 2. Para que esto ocurra, ¿cuál es el flujo necesario de aire para poder secar esta tela? Naturalmente, entre este estado 1 y este estado 2 habrá una masa de agua, ¿no es cierto?, que se va a secar. ¿Se entiende este problema, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Dígame. En el enunciado está como dato un flujo másico que es de 0.5 kilogramos sobre segundo. ¿Ese no es del aire? Yo creo que eso sería más bien de la tela, ¿no? Ah, ya. Sí.
Claro, porque dice, en un proceso de secado industrial, tela entra a una secadora de aire con un flujo másico de 0.5 kilogramos por segundo y un contenido de humedad del 80% en masa. O sea, quiere decir que si la tela pesa 100 kilogramos, 80 kilogramos es de agua. Y deja la secadora y sale de la secadora con 10% nomás. O sea, todavía no sale tan seco, ¿no? De la secadora. Todavía tiene un 10% de contenido de agua, ¿no? Y ahora dice, el aire entra a 80 grados centígrados con una humedad relativa del 20% y sale de la secadora a 60 grados centígrados con una humedad relativa del 70%. Entonces, ¿quién es el que va a sacar el agua? ¿Quién es el que va a secar? ¿Quién va a secar? ¿Quién va a extraer la masa de agua de la tela? El aire. El aire, ¿no es cierto? Porque está entrando un aire caliente. A ver, vamos a poner aquí. El aire entra a 80 grados. O sea, aquí tenemos 80 grados y naturalmente va a tener una humedad menor, ¿no? Entonces, la humedad aquí inicialmente es 20%. Y cuando ya sale naturalmente también sale más frío, sale a 60 grados el aire y la humedad 2 va a ser del 70%. Entonces, este aire es el que está entrando caliente y seco y está saliendo frío y húmedo. Entonces, ¿quién le va a pasar? Le va a pasar, ¿sí? Le va a pasar el agua, le va a pasar el agua que va a salir de la tela. Por eso es una máquina secadora, ¿no? Como es una máquina secadora. Entonces me está preguntando cuánto es el flujo másico de aire que yo necesito. Ya. Podríamos saber cuánto de agua está saliendo de la secadora. ¿Podríamos saber? Sí. ¿Cuánto de agua por segundo está saliendo? A ver, ¿cómo haríamos eso? De los 80% que tenía inicial, se les resta el 10% que todavía queda en la tela. Sería el 70% del flujo total de la tela con el agua. Entonces, lo que yo te estoy entendiendo así, la masa de agua o masa de vapor sería igual a 0,8 por 0,5, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si hay 0,5 kilogramos por segundo y de esos 0,5 kilogramos el 80% es agua, entonces la masa de entrada de agua es 0,4 kilogramos por segundo. Sería la masa de vapor que entra, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Que entra, ya. ¿No? Y la masa de tela será naturalmente 0,1 kilogramos por segundo, ¿no es cierto? Ya.
podríamos encontrar la humedad de entrada, ¿no?, del aire para saber cuántos kilogramos de vapor sobre aire seco está entrando. Porque tenemos todo. La humedad de entrada va a ser igual a 0.622 por la humedad, por la presión de saturación, sobre la presión total menos pi por P sub G. Tengo phi de entrada, tengo P sub G, o puedo encontrar P sub G, y puedo encontrar la cantidad de agua que tiene el aire, porque el aire no es seco. ¿Sí? Entonces, ¿tendría que sumar yo esta agua de aquí a esta, o qué tendría que hacer? Porque no tengo un aire seco, ¿no? Ya. Entonces, para el día miércoles, les voy a dar el resultado de este, ¿ya? El flujo másico de aire debe ser de 14.9 kilogramos de aire por segundo. No se queda de tarea, bueno, se queda de tarea en el sentido de que tienen que tratar de resolverlo. La próxima clase resolvemos este problema. Intenten ustedes. Los que saquen el resultado van a ganar unos puntitos. ¿Se ha entendido el problema, no? Listo. Sí, Inge. Tenía una preguntita, Inge. Hasta aquí nos quedamos. Traten de hacerlo solos. La próxima clase lo resolvemos el problema. Que tengan un buen día. Inge. Gracias, Dígame. Sobre las tareas anteriores que dio, ¿dónde le vamos a mandar o solamente No, lo guardamos así hechas en... No, eso es para su casa. ¿Saben cuántos hay, jóvenes? Miren cuántos hay. ¿Saben cuántos estudiantes hay? Tengo. Aquí no se ve, ¿dónde se ve? A ver, ingeniería térmica, vamos a ver. Personas. Un ratito. ¿Dónde está? Ingeniería térmica. Quiero verla. En personas, Inge. No, pero no estoy viendo aquí, no. Aquí está. ¿Dónde está? 116 alumnos tengo. Imagínense si voy a tener que calificar lo que me manden. Me van a tener que mandar en PDF. ¿Sí? Yo tendría que ver 116. Que me tome, vamos a exagerar, por alumno 5 minutos. Imagínense cuánto tiempo es eso. ¿Cuántas tareas? No. Sería una pérdida de tiempo terrible. Me voy a volver ciego tratando de ver las fotos que me manden. Y es mucho. Eso tienen que ser en su cuaderno. No, lo único que voy a corregir son los exámenes, nada más. Y con el ayudante vamos a trabajar en eso. Son muchos. Y fíjense cuánto tengo. 142. 140 alumnos. Y aquí faltan un montón de laboratorio. Y tengo que preparar los laboratorios más, tengo que hacerlos virtuales. O sea, imagínense el trabajo que tengo. Esto es algo único, primera vez que me pasa. Aquí he hecho pasar casi a la mitad de termo el anterior semestre, porque si no, si hubiera hecho pasar a los que realmente tendrían que pasar, aquí hubiera tenido 200 alumnos por lo menos. Lamentablemente la calidad está bajando, porque yo tampoco me puedo cargar de trabajo y tengo que hacer curvas, ¿no? Es una pena, pero así nomás es. Así que las tareas las hacen ustedes. Hola.
Ya, estoy en clases, voy a ver eso, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, no, ustedes tienen que hacer el sacrificio de hacer sus tareas y revisar. No es igual que presencial, no se puede, es imposible. Entonces, hagan ustedes, tienen que trabajar ustedes también. Nos vemos la próxima clase. Solo Inge, gracias por la clase. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego, Inge. Gracias por su clase. Voy a subir de todas maneras